cosa. Una volta, quando una persona veniva accusata da un giudice, doveva provare la propria innocenza. In Italia è iniziato col ventennio di Berlusconi, che ogni volta che lui veniva accusato da un giudice cercava di dimostrare la colpevolezza del giudice, cioè non mi può giudicare perché è colpevole lui di qualcosa. El mundo de la filosofía, del pensamiento, de la cultura, del arte está de luto. Hace unos minutos muere el escritor, filósofo y divulgador de la ciencia y de la filosofía, Umberto Eco, a los 84 años. Este hombre nacido justamente el 5 de enero de 1932 en Alessandria, un hombre muy importante para la cultura italiana. Se graduó en 1954 por la Universidad de Turín con una... Nada más, ahí se las dejo, el problema estético en Santo Tomás de Aquino. En 1980, prácticamente el año que lo lanza como gran relator, El nombre de la rosa, que se llevó al cine con Sean Connery, muere Umberto Eco. Las obras que deja son importantísimas, importantísimas. El cementerio de Praga y la última, el número 0, también el arte, la belleza, la estética medieval y por supuesto Apocalípticos integrados. Me da mucho gusto saludar y pues bueno, tener reacción de nuestra admiradísima Margot Glantz. Margot, gracias por tomar la llamada. ¿Quién ha muerto, Margot? Bueno, ¿cómo le va? Mucho gusto. Pues me da mucha pena que haya muerto Umberto Eco, que me acabo de enterar por ustedes, justamente. Que es un escritor que difícilmente la policía literaria lo puede ubicar, porque lo podemos meter en el mundo de la filosofía, en la divulgación del arte, lo podemos meter como novelista, pienso también en El péndulo de Foucault, pienso también en un hombre que generó polémica con Apocalípticos e integrados. Es mucho Umberto Eco, Margot. Sí, bueno, yo lo conocí mucho cuando daba yo clases justamente por Apocalípticos e integrados y por la ópera aperta, obra abierta, ¿no? Y también por el socialismo y la consolación, que lo utilicé mucho en mis clases. Lo conocí porque vino a la Facultad de Filosofía y Letras cuando era solamente un profesor de semiótica y había escrito esos libros. Luego volvió a venir cuando ya había publicado El nombre de la rosa, y la diferencia de recepción fue impresionante. La primera vez éramos unos 20, 25 estudiosos interesados en su, y él decía que la Wikipedia no le gustaba en absoluto porque era falsa, o porque a veces decía datos buenos, pero también datos falsos, pero también decía que cuando necesitaba algún dato, consultaba la Wikipedia, porque no le quedaba más remedio, si no se iba a tardar mucho tiempo buscando enciclopedias en forma de libro, ¿no? Y también dijo en Twitter que las redes sociales eran la casa de los idiotas. Sí, pero las utilizaba. Margot, del pensamiento de Umberto Eco, ¿qué debemos heredar? ¿Qué debemos revalorar? ¿Qué debemos redescubrir? Pues mire, yo leí hace muchos años, fue muy importante para mí, me ayudó muchísimo a entender muchas cosas en mis clases, cuando la semiótica estaba muy de moda, fue la época también de Barthes, de Foucault, de todos ellos. Pertenece a una época muy específica. Yo no sé si ahora se leen muchísimo sus libros, creo que son muy importantes. Creo que es más importante él como novelista y sobre todo por El nombre de la rosa, que fue un libro que despertó un interés pero impresionante con la película y con todo eso, ¿no? Los últimos libros fueron importantes también como novelas, pero no tuvieron el impacto que tuvo El nombre de la rosa, no lo mantuvo. Sin embargo, yo creo que releyendo Apocalípticos e integrados y la obra abierta, y a mí me gustaba muchísimo, como le digo, Socialismo y consolación, porque analizaba muy claramente toda la cosa entre la relación entre lo popular y lo oculto. Por ejemplo, el origen del Superman en Nietzsche, a mí me interesaba muchísimo eso, ¿no? Toda la relación con Marx y con Engels y con Nietzsche, ¿no? En fin, creo que fue muy importante y sigue siendo importante. No tanto como en el momento que surgió desde el punto de vista filosófico, un hombre pues como muy precoz, porque a los 22 años se doctoró con una tesis sobre San Agustín, como usted digo, sobre Santo Tomás de Aquino, como usted acaba de decir, y utilizó muchísimo las enseñanzas de Tomás de Aquino, pues por ejemplo para El nombre de la rosa, pero también lo cruzó con las
con los libros de Borges que le interesaban tanto, y también con la novela policíaca. Entonces trabaja la filosofía, la metafísica, la novela policíaca y Borges. Entonces es una cosa, un conjunto muy fascinante, anterior al Código de Da Vinci, que fue tan famoso, ¿no? Margo, también, por supuesto, El péndulo de Foucault, este trato de los masones, esta investigación policíaca con bytes, con viejos discos duros. Era un personaje que mezclaba muy bien el presente, en ese específicamente, El péndulo de Foucault, el presente con este misterio, como usted le llama, policíaco de la historia. Sí, así es. Me parece muy importante que rechazara, que, bueno, fue un hombre muy crítico, sabía lo que, se interesó siempre por lo popular, por lo alto y por lo bajo, etcétera. Se interesó por el cómic, se interesó por la película de aventuras como las de Superman, etcétera, y al mismo tiempo trataba de plantearse un problema respecto a su recepción, al sentido que tenía en la época en que surgieron, etcétera. De alguna manera, como Barth, pero a mí me interesa más Barth que Eco, la verdad. Sí, bueno, también de estos libros integrales, Kant y el ornitorrinco, otro de los emblemas de... Ese yo no leí ese libro, pero me gusta mucho el título porque siempre manejaba ese conocimiento extraordinario, esa erudición que tenía, y la hacía pues fácil para la gente que leía sus novelas, porque eran novelas muy legibles, ¿no? Apasionantes, de suspenso, ¿no? Pues mire lo que son las cosas, Margo. Se nos muere Humberto Eco justamente cuando el Papa Francisco visita México, en esa misma semana. Esa misma semana, exactamente. Bueno, Margo, muchas gracias. Como siempre, es un placer platicar con usted. Lamentamos haberle informado de la muerte de Humberto Eco. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Seguramente la gente que la esté escuchando se alumbrará y dará, usted, más bien, coincidirá con las pistas que está dando sobre la muerte de Humberto Eco. Muchas gracias y a sus órdenes. Bueno, descanse en paz. Un hombre polémico, un hombre muy importante para la cultura italiana y creo que para la cultura universal, sin duda.